El primer ministro iraquí visitó a los Estados Unidos y allí se plantearon un plan bien jalado que es más o menos para dónde debería ir Venezuela a futuro cuando tú entiendes la visión de negocio. Fíjese, el presidente Trump recibe al señor Ali Al-Saidi y se plantean un acuerdo histórico. Yo voy a leer la nota que tengo para no pelarme, porque creo que es importante decir las cosas con rigurosidad, insisto, porque hay cosas que uno se las aprende, pero hay cosas que hay que leerlas. Dice, el histórico acuerdo integral alcanzado entre Irak y Estados Unidos el pasado 14 y 17 de julio sella el fin definitivo de la misión militar estadounidense y abre una gigantesca alianza comercial valorada en más de 60 billones de dólares. Epa, la negociación con Irak son 60, la aspiración de inversión en Venezuela es más de 100 por año. Ese es el nivel de importancia de lo que significa Venezuela. Pero en Venezuela todo el mundo anda criticando de que Trump tiene que agarrar y cambiar a Delcy. Coño, vale, hay que entender el juego. Sigo. El pacto fue consolidado en Washington durante la cumbre bilateral entre el presidente Trump y el primer ministro iraquí Ali Al-Saidi. A continuación se detallan los puntos y sectores claves estructurados minuciosamente. Primero, retirada militar absoluta, fecha límite. Se confirmó formalmente que el 30 de septiembre del 2026 saldrán los últimos soldados estadounidenses de Irak, concluyendo 23 años de presencia militar. Sobre todo que esa presencia militar fue una necedad. Ellos se metieron en esa guerra para soplarse a Saddam, básicamente por una vendetta de que Saddam había preparado un atentado para George Bush padre y George Bush hijo. Decidieron dar el chuletón y se montaron todo el cuento de las armas de destrucción masiva. Pero eso ni Saddam tuvo nada que ver en los ataques a las torres y no tenía armas de destrucción masiva, pero bueno. Pero eso ocasionó 23 años metidos los americanos en Irak. Pero es que además se gastaron más de 2 trillones de dólares y Irak quedó devastado. Y destruyeron las capas corticales del gobierno y todo les tocó empezar de cero. Y además le salió el ISIS por mal manejo de un chiita como Maliki. Sigo. Fin de la coalición. La misión de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, el Daesh, cerrará oficialmente a finales de septiembre bajo el calendario pactado. Cierre de base. Las tropas remanentes, alrededor de 2.000 efectivos, concentrados mayormente en la base aérea de Harir, en la región del Kurdistán, serán evacuadas por completo. Hay que recordar que a los americanos les tocó emplearse al fondo en el Kurdistán iraquí para poder defender a los kurdos y los yazidíes, que los locos sunitas del Estado Islámico que los querían pelar. Entonces los americanos se emplearon a fondo y fueron los que armaron a los kurdos iraquíes, pero de alguna forma dijeron: ya llegó la hora de que se acabe la presencia nuestra aquí, y entonces sigue ahora el proceso del acuerdo. Luego vemos que dice transición de soberanía. La relación bilateral pasará por una dependencia de seguridad a una de cooperación meramente comercial. Las fuerzas americanas saldrán, las empresas americanas entrarán, resumió el mandatario iraquí. Claro, lo que no dice es que una cosa es que se van los boots on the ground, que son las tropas formales, pero ¿cuántos Blackwaters quedan en Irak? No vaya a creer que ahí no van a quedar un cuñazo de ejércitos privados y mercenarios para colaborar con la seguridad de las corporaciones americanas, porque el tema es que en Irak hay un montón de milicianos
chiitas pro-iraníes que joden. Entonces, claro, estás retirando las tropas formales, sí, pero es que ahora se quedan los mercenarios. ¿Por qué? Porque hay que recordar, cuando te matan un militar en servicio activo es una baja militar. Cuando muere un contratista privado es un accidente laboral. ¿Ok? Sigue. Infraestructura y desvío del estrecho de Hormuz, el megaproyecto. Dice que el oleoducto de Irak-Siria, el punto comercial más crítico de la reconstrucción del histórico y dañado oleoducto que conecta la región petrolera de Kirkuk. Kirkuk es parte del Kurdistán iraquí, con el puerto sirio de Baniyas en el mar Mediterráneo. Es decir, que van a poder sacar desde Irak crudo y gas directamente hasta el Mediterráneo a través de Siria, sin tener que pasar por, o sea, cargar en Kuwait o cargar en el puerto de Basora y después agarre por el estrecho de Hormuz. No, con este oleoducto salen directo al Mediterráneo y se ahorran un pocotón de plata en flete. Pero además, esa es la razón por la cual usted ve que el Catire le levantó el pote a Al-Yolani, que es el actual presidente de Siria. Porque, ojo, Al-Yolani es una joya peluda, ¿ok? Es un terrorista, es un criminal, pero de alguna forma los enviados del Catire le hicieron entender a Al-Yolani, mira, pájaro, tú vas a seguir invocando el texto sagrado del pedófilo aquel del año 600, o vas a hacer plata para ti, para tu país y para tu pueblo. Porque esta negociación, porque Siria es una nación que tiene alguna pequeña producción petrolera, pero no es así de boyante como Arabia Saudita. Pero Siria, al darle servicio al pase de crudo por su territorio, pues puede cobrar un arancel. Y eso es un ingreso en moneda dura para el Estado sirio, bueno, para que hagan escuelas y para que hagan hospitales y para que arreglen carreteras y para que los sirios sean más felices. Entonces, por eso es que el Catire hizo entrar a ese peludo y le dijo, mira, va acá, al Chara, ponte pálido. Haga plata, compañero, de estar invocando pendejeras. Yo no quiero que usted sea cristiano, pero usted no me va a hacer a mí volver musulmán, así que deje de joder. Vive en paz y deje que las diferentes facciones vivan en Siria. En Siria tienen alawitas, tienen chiitas, tienen sunitas, tienen cristianos y tienen judíos y tienen drusos, que eso juegan para un poco de religiones. Échale pichón. Pero esta señal es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la capacidad del proyecto? Dice, el proyecto del oleoducto de Irak a Siria tiene una capacidad que aspira a que se transporten por lo menos 2 millones de barriles diarios. Eso es toda la producción venezolana más lo que falta. Objetivo geopolítico. Permitirá a Irak exportar petróleo directamente hacia Europa y los mercados occidentales, evitando el estrecho de Hormuz, actualmente afectado por el conflicto con Irán, reduciendo así la influencia de Teherán en las rutas energéticas. La empresa multinacional Chevron liderará el desarrollo de esta infraestructura junto a consorcios internacionales patrocinados por Washington. Fíjense. Poco de gente chillando porque Chevron todavía tiene inversiones en Venezuela. Bueno, nosotros queremos que inviertan aquí. Fíjense, estos se pusieron más rápidos de acuerdo y vieron una ola de inversión de billete para allá, para Irak. Si nosotros nos ponemos las pilas, pudiéramos recoger buena parte de esa inversión en Venezuela. Primero porque está más cerca y segundo nosotros no tenemos los conflictos de guerra, los conflictos raciales y los conflictos religiosos. Pero es que en Venezuela hay un poco de gente que está empecinada en jugar para atrás. Sigo.
sector energético y petrolero, 48 acuerdos comerciales. El paquete engloba un total de 48 acuerdos y memorandos de entendimiento destinados a maximizar la producción de crudo de Irak, cuyo petróleo compone el 90% de sus ingresos públicos. Irak vive del petróleo. Y esos tipos sí andan en lo que andan. Y al día de hoy creo que Irak produce más de 3,5 millones de barriles diarios. Entonces lo que necesitan es más plata. ¿Y qué? Para eso lo que hay que hacer es negocio. Se sellaron contratos masivos con grandes firmas como ExxonMobil, a los cuales el Sambo les quemó el queso, los expulsamos de Venezuela y les tocó clavarse cerca de 700 millones de dólares de pérdida contable en el negocio venezolano. En cambio aquí les están abriendo la puerta. Shell, Halliburton, Baker Hughes, todas esas corporaciones funcionaban en Venezuela, ¿no? Por supuesto. Para rehabilitar pozos petroleros deficientes y optimizar el sector eléctrico local. Lo mismo que se está planteando para Venezuela. Lo mismo. Pero aquí el primer ministro se llama Ali Al-Saidi. Ese sí le agarró el trompo en la mano y dijo: acá, Catire, no hace plata. Este sí se puso las pilas. Todo lo que va para Irak es lo que necesita venir para Venezuela. Inversión en electricidad y saque petróleo. Y ponga a producir una cantidad de pozos que están ahí rezagados. Y abra nuevos pozos. Inversión de Chevron. Además del oleoducto, Chevron firmó contratos de exploración y optimización en los campos de West Kurna 2 y en Nasiriyah. Alianza con ConocoPhillips. La firma estadounidense adquirió una participación del 42% en la filial de British Petroleum encargada del complejo petrolero de Kirkuk. Un negocio de cientos de millones de dólares. Conectividad, tecnología y telecomunicaciones. Internet satelital de Starlink. La Comisión de Comunicaciones y Medios de Irak formalizó la licencia operativa para Starlink, SpaceX, para desplegar e introducir formalmente el servicio de Internet satelital de alta velocidad en todo el territorio iraquí. Entonces, miren, gente con visión, gente que se deja asesorar. Modernización electrónica. Se firmó un memorando clave entre el sector privado iraquí y la corporación Keysight Technologies para el despliegue de infraestructura tecnológica moderna y diseño de redes de comunicación. Electricidad, comunicaciones, inversión. Eso te lleva al conocimiento y te lleva a tener una sociedad que pueda echar para adelante, para que se puedan educar. Quinto punto, agricultura, comercio e industria de consumo, desarrollo agrícola. Se firmaron 2 acuerdos principales con las multinacionales Frito-Lay, filial de Pepsi-Cola, para industrializar y modernizar las cosechas e infraestructuras del rezagado sector agrícola iraquí. Bueno, resulta que nosotros tenemos una maraca de plantas de Pepsi en la grita. Frito-Lay, Pepsi, va a ser platanitos, doritos, chitos. Nosotros ya tenemos eso. Lo que nos falta es la inversión en carreteras, eliminar toda esa burocracia, las alcabalas, la matraca, acabar con un estado atravesado, paquidérmico, todo esto. Esto ya lo tenemos en Venezuela, nosotros podemos echar a andar todo esto en menos tiempo, porque esto tienen que construir porque ese país quedó destruido. Nosotros ya lo tenemos, lo que hay que hacer es mantenimiento y quitar una cantidad de burócratas. Sigo, ingeniería. Se incorporaron memorandos con la firma global KBR, la Tecnológica Industrial UOP y corporaciones como Polaris y la Asociación de Ingenieros de Energía, la AEE, para diversificar la industria y capacitar al personal local. Bueno, lo que nos pasó a nosotros, todo el personal de Corpoelec, Cadafe, Cadela se fueron. Están en Chile, en Colombia, en Dominicana, en Puerto Rico, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, todos los
todos los verdugos de la industria eléctrica se fueron. Ahora hay que formarlos. Estos van a la fase de formar. Sexto punto, salud, farmacia y educación, autosuficiencia médica. Entidades privadas de ambos países estructuraron un tratado para la transferencia tecnológica en la producción local y suministro de medicamentos, buscando paliar la escasez en el sistema sanitario de Irak. Acuerdos académicos, se aprobaron múltiples convenios de intercambio educativo, capacitación técnica de estudiantes y profesionalización en ingenierías. Insisto, nosotros tenemos la fábrica, nosotros tenemos un montón de fábricas de productos farmacéuticos, lo que pasa es que están caminando como el 20%. Porque ese problema de la inflación, el problema de la moneda, el problema de la devaluación, insisto, el problema de la matraca estatal es algo infame. Pero estos iraquíes con los americanos están haciendo lo que nosotros teníamos y lo destruimos por culpa del infeliz del Sambo de Sabaneta, el bobo de Cúcuta, la huérfana pajúa esta y toda una cantidad de mamporreros de la oposición que se han prestado para esto a lo largo de 27 años. Séptimo, compromiso político y de seguridad interna. Control de armamento. Esta es la que no me gusta, pero bueno.